Estamos agradecidos al Señor por poder estar aquí esta mañana y poder alabar a Dios juntos y poder gozarnos en su presencia y también aquí con los hermanos. Gracias por esta invitación. Y bueno, estoy estudiando el libro de Santiago y hoy nos toca un tema, es el capítulo 3 de Santiago. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos habéis traído la Biblia? A ver, levantad la Biblia, los que habéis traído. La Biblia de libro. Muy bien, a ver, más Biblias. A ver, 1, 2, levanta, 3, 4, 5. Aquí, esperaron en esa zona. A ver, 5, 6. Allí no más. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí hay una David 14, 15. Vale, a ver, 15. La próxima vez que venga cuento a ver si hay más. Porque lo bueno es porque últimamente la gente viene a la iglesia con el móvil, entonces se pone a leer en el móvil. La cuestión es que no sabemos si está leyendo el móvil, la Biblia, o el Facebook, o el Instagram, o yo qué sé, ¿no? Y predican con la tablet. También. Bueno, se predica con la boca, aunque hace falta la tablet. Bien, hermanos, estamos agradecidos al Señor por estar aquí con vosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Epístola de Santiago, hermano del Señor Jesús, capítulo 3. En toda la historia del hombre han habido muchas pandemias y también epidemias en el mundo. Estas epidemias y pandemias han causado muchas muertes de personas. La peste negra fue una de las pandemias, el cólera, la viruela, tuberculosis, malaria, el SIDA, etcétera, etcétera. Recientemente todos sabemos que hemos pasado una pandemia, ¿no? ¿Cómo se llamaba la pandemia recientemente? COVID-19 o el coronavirus, ¿no? Allá por último del 2019 esta pandemia comenzó en China, ¿verdad? Era un virus muy peligroso que se extendió rápidamente por todo el mundo y han muerto muchísimas personas, millones de personas han muerto en todo este mundo. Pero en esta mañana no vamos a hablar de esta pandemia, en esta mañana vamos a hablar de una pandemia que es mucho más peligrosa que el coronavirus. Mucho más peligrosa. Es una pandemia que no hablan los medios de comunicación, que no hablan los telediarios, no hablan los periódicos, no habla internet, no lees nada acerca de esta pandemia, pero ya te digo yo que es muy peligrosa. Solamente habla de esta pandemia Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Y digo que es una pandemia porque ahora cuando leamos el texto, la misma palabra de Dios dice que esta pandemia que produce la lengua está llena de veneno mortal. Por eso es una pandemia. La lengua está llena de veneno mortal. Y alguien escribió esto acerca de la lengua y dijo así: yo soy la lengua. Soy más peligrosa que un proyectil. Gano batallas sin matar físicamente a nadie. Destruyo casas, familias, hogares, negocios. Quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en las alas del viento. No me importa la verdad. No respeto la justicia. No tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar. Nunca olvido, casi nunca perdono. Me llamo la lengua. Nadie, como he dicho, habla de ella. Pero sin embargo, la palabra de Dios ha utilizado muchos versículos que hablan acerca de lo que tenemos dentro de la boca, que es la lengua. Proverbios capítulo 11, versículo 9, dice así la palabra de Dios: el hipócrita con su boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría.
Proverbios capítulo 12, versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho habla, tendrá calamidad. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así podríamos estar mencionando textos que nos enseña la palabra de Dios acerca de nuestra lengua. Y es porque la palabra de Dios lo que quiere hacer es que el hombre pueda ser confrontado para ver si nuestra fe es una fe verdadera, es una fe viva, somos cristianos de verdad, verdaderos, porque la fe verdadera y viva, según Santiago, se manifiesta por medio de ¿qué? De las obras. No sé cuál fue el último hermano que predicó aquí, pero el capítulo 2 de Santiago nos dice que muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se demuestra por las obras. Por eso en el capítulo 1 de Santiago, la palabra de Dios nos enseña cómo la fe es probada con pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación. En el capítulo 1, Santiago nos va a enseñar cómo el hombre es probado por medio de la palabra de Dios, si es un oidor hacedor o es un oidor y no hace la palabra. Por eso Santiago dice, sed oidores, ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, ¿verdad? En el capítulo 4, después Santiago nos va a enseñar que mi fe se manifiesta con mis relaciones. ¿Con quién tengo yo intimidad? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién entro? ¿Con quién salgo? Y nos va a decir que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En el capítulo 5 nos va a hacer ver que mi fe se manifiesta en mi paciencia para recibir las promesas de Dios, en mi esperanza en las promesas de Dios. Esta mañana se decía esto, ¿no? Tenemos todos que saber que las promesas de Dios en el Señor Jesucristo son sí y amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dirá y no hará. Dice el libro de Números. Nuestra fe se va a manifestar, si es una fe verdadera y viva, en el capítulo 5, por medio de la oración. O sea, lo que nos va a enseñar Santiago, lo que nos está enseñando Santiago es cómo demostramos si nuestra fe es una fe verdadera, una fe que salva, una fe viva, o no es una fe verdadera. Y es por nuestras obras. Y es por nuestra obediencia, y es por nuestra paciencia, y es por nuestra esperanza, y es por si hacemos acepciones de personas o no, como dice el capítulo 1. ¿Cómo es nuestra fe? Y ahora en el capítulo 3, Santiago nos va a enseñar que mi fe se manifiesta por medio de ¿qué? De mi lengua. Tremendo, ¿verdad? Mi fe se manifiesta por medio de mi lengua. Pues lo que creo y lo que yo pienso está en mi corazón. Y lo que hay en el corazón se expresa ¿con qué? Con la boca, con la lengua. El Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo es mi fe? Si no quieres que nadie descubra tu fe, estate en silencio. Pero cuando hablas, según de qué hablas, según lo que pronuncia tu lengua, te descubre. Por eso podemos decir, hermanos, y he titulado este mensaje, cuidado con tu lengua. Cuidado con tu lengua. O podríamos decir, cuidado con mi lengua. Porque si decimos cuidado con tu lengua, parece que uno estamos apuntando a otro, ¿verdad? Estamos diciendo, hermano, tú que estás delante, cuidado con tu lengua, cuidado con la tuya, no, con la mía no, es con la tuya, ¿verdad? Cuidado con mi lengua, cuidado con ella.
Y el Señor nos va a enseñar 4 lecciones por qué debemos de tener cuidado con nuestra lengua. Primeramente, porque nuestra lengua es muy importante. ¿Imagináis una persona sin lengua? La lengua es muy importante. Mirad si es importante, aunque las noticias no hablan de ella, aunque el mundo donde estamos no habla de ella, los periódicos, pero Santiago en sus 5 capítulos habla de la lengua. Mirad, capítulo 1 de Santiago, versículo 19. Quiero que leáis. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Está hablando de la lengua. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Capítulo 2, versículo 12. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Capítulo 3, 5, 6, 8 no lo vamos a leer porque ahora después vamos a leer el texto entero. Capítulo 4 y versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Capítulo 5 y versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Qué importante que es la lengua, que Santiago en cada uno de sus 5 capítulos menciona la lengua. Vamos a leer el texto. Capítulo 3 de Santiago, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por el hombre, por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado. Llena, ¿de qué está llena? Veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Sí o no? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No. ¿O la vid higos? Tampoco. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La lengua, qué importante que es la lengua. Qué importante que es la lengua. ¿Por qué es importante la lengua? Porque mirad, el Señor Jesucristo mismo le dio una gran importancia a la lengua. Él dijo en Mateo capítulo 12, versículo 36-37, algo muy importante. El Señor dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
De ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Qué importancia tiene la lengua, ¿verdad? Mirad lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 que hemos leído. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿El Señor no quiere que seamos maestros? ¿Ninguno? ¿Por qué está diciendo el texto esto? ¿Por qué está enseñando el Señor estas cosas? No os hagáis maestros muchos de vosotros. En aquel entonces, los rabinos, los maestros, los doctores de la ley, los que enseñaban al pueblo, gozaban de una gran reputación. Eran muy respetados por el pueblo. Eran tenidos en alta estima. ¿Por qué? Porque cuando un rabino hablaba y enseñaba la palabra de Dios, el pueblo pensaba y sabía que era Dios el que hablaba por medio de esa persona. Era la persona que transmitía la ley, la palabra al pueblo. Por eso el pueblo lo tenía en alta estima. Era una persona muy respetada, porque él hablaba por medio de Dios. Pero esto era motivo de que muchos aspirasen a ser maestros. Aspirasen a eso. ¿Por qué? Porque buscaban no que Dios hablara la palabra a través de ellos y ellos hablara al pueblo, sino que buscaban honores, reconocimientos, prestigio, títulos, y esto era lo incorrecto. Por eso dice el Señor, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y esto hay un ejemplo en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mirad el ejemplo, este es el Señor mismo. Mirad lo que dice Mateo, capítulo 23. Allí en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo. Maestros que no eran maestros conforme a la palabra de Dios, para dar la palabra de Dios, sino que buscaban el prestigio, buscaban el reconocimiento, buscaban el título. Y dice el Señor allí, Mateo capítulo 12, capítulo 23, versículo 5, dice así: antes, está hablando de los fariseos, está hablando de los escribas, y dice así: antes hacen todas sus obras, ¿para qué? ¿Por quién? Por los hombres. ¿Quién hacían esto? Eran los que enseñaban al pueblo. Dice la palabra de Dios, para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen, ¿cómo? ¿Qué quiere decir rabí? Maestro. ¿Veis cómo dice el Señor? No hagáis maestros muchos de vosotros. Una cosa es que el Señor te dé dones y que el Señor te dé el gran privilegio que es de poder enseñar a otros, no por lo que tú sabes, sino por lo que Dios te ha dado. Algo que no es tuyo. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor ha capacitado de dones a la iglesia. Pero esos dones no son para la gloria del hombre, sino para el beneficio y el crecimiento de la iglesia. Una cosa es que tú te pongas como maestro, que tú te llames maestro y que anheles esto, y otra cosa es que Dios te haya puesto y que tú enseñes la palabra de Dios porque es la que Dios te da, y lo hagas para la gloria de Dios y no para buscar reconocimientos. Por eso, qué importante es esto. No hagáis maestros muchos de vosotros. No os hagáis, porque recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque es un privilegio predicar la palabra de Dios, hermanos, pero es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, porque tendréis mayor condenación. Porque todo lo que tú enseñas en el púlpito a través de la palabra de Dios es algo que el maestro ya tiene que estar haciendo. Tiene que ser obediente antes de enseñarlo a otros.
Y además hay una cosa muy importante. ¿Cuál es la herramienta que utiliza el maestro para enseñar? ¿Cuál es la herramienta? La lengua. Es su herramienta. No puede enseñar sin la lengua. Por eso ahora va a hablar de la importancia que tiene la lengua. No haceros maestros muchos de vosotros. Vuestra herramienta es la lengua, pero mirad qué importante es decir lo que en verdad Dios quiere que digáis. Y ser en vuestros corazones lo que Dios quiere que seáis. Y dar la gloria a aquel que Dios quiere que se la dé. No os hagáis maestros, muchos de vosotros. Qué importante es la lengua. Es importante porque la lengua descubre, desnuda tu persona. Vosotros sabéis que por la lengua se descubre si un creyente es carnal o es espiritual. Se descubre. Qué importante. ¿Por qué es importante? Mirad lo que dice el versículo 2 del capítulo 3 de Santiago. Mirad lo que dice ahí. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quién ofende muchas veces? Todos. ¿Alguno no ofende? Que levante la mano el que no ofende. La Biblia dice, todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos? Muchas. Por eso la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos ofendemos muchas veces. Yo me he encontrado con personas que dicen, yo no cometo pecado, yo son pecadillos. Todos ofendemos muchas veces. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice ahí la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué importante que es la lengua. Recordemos que ofendemos muchas veces y esa ofenda es pecado contra Dios. Y esos pecados son los que llevan al hombre a la condenación eterna, al infierno. Y es por eso que Cristo vino del cielo a la tierra para dar su vida por ti y por mí. Para que el hombre pueda creer en Cristo. Para que el hombre pueda creer en la justicia de Cristo. Y para que pueda Cristo perdonar sus pecados. Por eso la palabra de Dios dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El apóstol Pablo en su gran mensaje allí en el Areópago en Atenas, él dijo, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Murcia también y en Vistalegre. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por sus pecados. Por aquel varón que destinó por Cristo Jesús. El arrepentimiento es necesario. Es necesario. Es necesario que se predique la palabra porque el arrepentimiento es necesario para el hombre si no quiere pasar una eternidad en el infierno con Satanás. Qué importante que es nuestra lengua. Y dice la palabra de Dios, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar su lengua. Si alguien es capaz de controlar su lengua, es capaz de controlar todo su cuerpo, sus acciones. Fijaros bien, qué importante. Si nosotros vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 21, vemos allí a alguien que fue capaz de controlar su lengua y hemos leído que ningún hombre puede controlarla. Pero hubo uno que fue capaz de controlar su lengua. ¿Sabéis quién fue? Cristo, Jesús. Allí la palabra de Dios dice que cuando a él le maldecían, no respondía con maldición. ¿Se dais cuenta cómo controlaba Jesús su lengua? ¿Por qué? Porque el propósito suyo había sido venir a cumplir la voluntad del Padre.
¿Acaso Jesús no había podido descender de la cruz y haber exterminado a todos los que habían allí? Claro, ya se lo dijo a Pedro. ¿Acaso no oraría yo, Pedro, al Señor, a mi Dios, a mi Padre, y no enviaría 12 legiones de ángeles? Claro que sí. Pero Cristo era Dios. Y como hombre perfecto supo dominar su lengua en el momento oportuno. Aunque también supo hablar y predicar el evangelio y decirle a las personas hipócritas, sepulcro blanqueados, y a Pilato cuando él le acusó. Jesús le dijo: ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de arriba. Cuando él le dijo: tú no sabes, dijo Pilato a Jesús, que yo tengo autoridad para soltarte y crucificarte. Sí, ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. Qué importante que es nuestra lengua. Mirad, 2 ejemplos. La palabra de Dios en Santiago utiliza aproximadamente 30 ejemplos de la naturaleza, que son ejemplos materiales, para enseñarnos grandes ejemplos espirituales. Primer ejemplo, el caballo, versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cómo puedo dominar mi lengua? Pues mirad, los hombres son muy listos, o somos muy listos, y sabemos cómo dominar a un caballo salvaje. Los hombres descubrieron que el caballo va siempre en dirección donde va su hocico, sus ojos, su boca. ¿Dónde va? Ahí van. Esa es la dirección. Entonces, para domarlos o para que le obedecieran, el hombre inventó dos, no sé cómo llamarlos, de acero, y las puso en su boca con unas riendas. Y cuando el jinete va cabalgando con el caballo, si tira de la rienda derecha, no, pues el caballo mira hacia la derecha y entonces cambia la dirección. Igualmente a la izquierda, o si tira de las 2 riendas, ¿qué hace el caballo? Se para. ¡Qué inteligentes somos! Con este freno a los caballos, el jinete puede dominar, el caballo se puede dominar y domina todo su cuerpo. Pero también vemos las naves, los grandes barcos, aunque cuando escribe Santiago no existían los transatlánticos que vemos ahora y los cruceros que vemos y todo eso, ¿verdad? Eran barcos más pequeños, pero dice: mirad, con un pequeño timón se gobierna todo el barco. Qué importante que es la lengua. Recuerda esto siempre. Tu lengua es muy importante. Si dominas tu lengua, sabes dominar todo tu cuerpo, tus acciones, tus relaciones con los demás, tus amistades. Si tu lengua es sana, tus amistades, tus relaciones, tus hechos, tus obras, tu fe será una fe viva y sana. Pero por el contrario, si tu lengua no está domada, te producirá muchos quebraderos de cabeza. Tus obras serán perversas. Por eso está aquí este capítulo 3 de Santiago, porque mi fe se va a demostrar por medio de mi lengua. Porque mi lengua va a hablar de todo lo que hay dentro de mi corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una vez le trajeron al filósofo Sócrates un alumno para que lo escribiese en su escuela. Cuando llegó allí este alumno, se lo presentaron y el alumno comenzó a hablar. Comenzó a hablar con Sócrates, comenzó a hablar. 10 minutos hablando el alumno. Y cuando ya paró de hablar y preguntó: ¿me va usted a admitir a su escuela? Dijo Sócrates: sí, pero me vas a tener que pagar doble. ¿Cómo doble? Dice: sí. Porque tengo que enseñarte 2 cosas. Primero voy a enseñarte en la escuela filosofía, pero antes tengo que enseñarte a manejar tu lengua.
Pero no solamente la lengua es importante, sino que la lengua es destructora. ¿Creéis que la lengua es destructora, sí o no? Mirad lo que dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Miradlo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El Señor, para que nosotros entendamos el daño que puede producir nuestra lengua, utiliza un ejemplo sencillo y es que un pequeño fuego puede quemar un grande bosque. Ya sabéis, en televisión cuando salen las noticias, las hectáreas y hectáreas que se están quemando, sobre todo en los veranos, los fuegos que hay, ¿verdad? ¿Cómo se producen? Pues por una colilla, puede ser, o por una cerilla. Un pequeño fuego. Y el Señor está diciendo, mirad qué pequeño fuego, qué grande fuego enciende un pequeño fuego. Puede quemar cientos y miles de hectáreas. Dice la palabra de Dios, es un mundo de maldad. Ninguna otra parte del cuerpo tiene tanto poder para hacer mal como la lengua. Ninguna parte, es un mundo de maldad. La lengua puede destruir. Pero también con tu lengua puedes crearte muchísimos problemas y enemigos. Dice la palabra de Dios que la lengua contamina todo el cuerpo. ¿Cuánto podemos contaminar con nuestra lengua? ¿Os imagináis? Muchísimo. Muchísimo. Una persona puede contaminar a muchos. ¿Cómo? Con los chismes. Criticando, insultando, calumniando, hablando de los demás. Pero lo peor de esto es que la persona que hace esto no se da cuenta que se está haciendo daño ella misma. Porque si tú ves a una persona que habla mucho y que cuenta mucho las cosas, seguro que tú no le vas a descubrir nada de lo que tú tienes un poco secreto, o si te lo haces como amigo te va a descubrir siempre, ¿verdad? Contamina todo el cuerpo. Cuidado con la lengua, es muy destructora. La lengua puede llegar a dividir familias, dividir matrimonios, dividir iglesias. ¿Lo creéis? Dividir la comunidad de vecinos, los amigos. La lengua es destructora. Por eso dijo el Señor, cuando la gente se preocupaba de lo que comían, si podían comer de esto, podían comer lo otro, el Señor dijo, lo que entra por la boca no contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale. Pensamientos, fornicaciones, adulterios, envidias, pleitos, contiendas, murmuraciones. Eso es lo que contamina al hombre. Cuidado, hermanos, con la lengua. Tu lengua va a descubrir si tu fe es una fe genuina o no. Dice la palabra de Dios que inflama toda la rueda de la creación. Esto no, lo que quiere hacernos ver la palabra de Dios es esta expresión, el alcance de maldad que tiene la lengua. Inflama toda la rueda de la creación. Es un miembro muy influyente, que no solamente contamina a la persona, sino que contamina las actividades de las personas. Por ejemplo, un médico es bueno o malo según tu lengua, según el paciente, ¿verdad?
Nosotros tenemos negocio 37 años. Pero mi negocio es bueno o malo, o se puede hundir, o puede florecer, según la lengua de mis clientes. Y así todos, ¿eh? Si tú dices que es un cliente, un comercio muy bueno, que te tratan muy bien, pues va a florecer, ¿verdad? Tu lengua me va a dar buena publicidad. Pero si por el contrario dices lo contrario, puedes hundir mi negocio. Y a lo mejor es mentira, ¿verdad? Inflama toda la rueda de la creación. Y dice que ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. ¿De dónde viene toda la fuerza? ¿De dónde viene el cargador? La batería, la fuente de alimentación de la lengua, ¿de dónde viene? Viene de aquel que ha venido a robar, a mentir, a destruir, a dividir, de Satanás, del infierno. De ahí viene el poder, de ahí viene el cargador, de ahí viene la batería de la lengua. Mirad lo que dice el Salmo 55, versículo 20. Vamos al Salmo 55. Salmo 55. Versículo 20. Dice allí, Salmo de David: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espada desnuda. Tremendo, ¿verdad? El inicuo lo que hace. Satanás lo que hace. Las personas que siguen al inicuo lo que hacen. Dice, ella misma, la lengua es inflamada por el infierno. ¿Cuánto cuidado tenemos que llevar con nuestra lengua? Tenemos que saber que nuestra lengua es muy, muy destructora. Donde vivo, en Archena, tenemos una lavandería. A veces vamos a limpiar algunas prendas, si tienen alguna mancha, y hay un cartel que cuando entraba y lo leía siempre me llamaba la atención, y yo le decía a la dueña, Rosario, se llama Rosario, qué buen cartel es este. Y ahora estoy pensando, hay que poner el cartel, ¿verdad? El cartel ponía, por favor, señor cliente, si tiene algo malo que decir de nosotros, dígalo aquí dentro. Si tiene algo bueno, dígalo fuera. Porque ella sabe que la lengua es destructora. Ahora hay otra enseñanza que nos va a enseñar la palabra de Dios, versículos 7 y 8. Mirad lo que dice el capítulo 3 de Santiago, versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora Santiago nos dice que la lengua no solamente es importante, no solamente es destructora, sino que es indomable. Indomable. Y mirad, dice, los animales salvajes han sido domados por el hombre. León, tigres, panteras, víboras, animales del mar, no sé cuántos. Todos los animales pueden ser domados por el hombre, pero ningún hombre puede domar su lengua llena de veneno mortal. Tenemos un problema, ¿eh? ¿Cómo vamos a domar la lengua? Porque aquí dice la palabra de Dios que ningún hombre puede domarla. Tenemos un grave problema. Por eso David expresaba en el Salmo 114, versículo 3 y 4, decía, Señor, pon guarda en mi boca, oh Dios, guarda la puerta de mis labios. Y alguien dijo, ¿sabéis dónde está la lengua? ¿Lo sabemos todo?
¿Todos? ¿Dónde está la lengua? ¿Sabéis que Dios puso la lengua metida en una jaula? La puso detrás de los dientes. Cierra los dientes y ponte a hablar. ¿Alguien puede hablar con los dientes cerrados? ¿Eh? ¿No, Remedio? Cuéntame. Alguien dijo que Dios la puso dentro de una jaula, porque está llena de veneno mortal, porque difícilmente no hay hombre que la pueda domar. Es indomable. Qué fácil, hermanos, es chismear, criticar, ensuciar, murmurar la vida de otros. Qué fácil es echar a perder una familia, hermanos. Qué fácil. Qué fácil decir que esa persona es así. Por eso Dios en los 10 mandamientos puso un mandamiento de prohibición y dijo: prohibido, hermanos, decir falsos testimonios. Prohibido la murmuración, prohibido la crítica. Porque muchas veces la murmuración y la crítica se convierte en el teléfono roto. ¿Habéis jugado al teléfono roto alguna vez? ¿Verdad? Te dice aquí una palabra, David dice una palabra, Alejandro, se va pasando, y al final, allí, pues, yo le he dicho Pedro, y entonces allí han escuchado piedra. O, ¿qué va? Piedra no, piedra sería algo similar. Escuchan otra cosa, ¿verdad? La lengua es indomable. Y cuando hacemos esto de murmuración y de criticar a otros, ¿sabéis por qué lo hacemos? Porque cuanto más hablemos mal de él, más y mejor quedo yo y me ensalzo yo. Por eso lo hacemos. Nadie puede medir el mal que una lengua puede hacer. Corazones rotos, relaciones rotas, lágrimas, amargura, noches sin dormir. Todo esto porque mi lengua, no he llevado cuidado con ella, porque mi lengua es indomable. Es indomable. Hemos leído un versículo de Santiago, vamos a volver a leerlo, miradlo. Capítulo 1 de Santiago. Versículo 26. Dice así la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no sirve. Por eso tu fe, tus obras relacionadas con tu fe, si eres un cristiano, se descubre por medio de tu lengua. Ningún ser humano puede domar la lengua por sí mismo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo domarlo? Nos vamos esta mañana con esto. Bueno, como no puedo domar la lengua, como está lleno de veneno mortal y Dios me dice que no puedo domarla, me voy y sigo siendo como soy. ¿Verdad? Pero hay otra cosa que nos dice la palabra de Dios. Y es que la lengua no solamente es importante, no solamente es destructora, no solamente es, decíamos, indomable, sino también es muy incoherente. La lengua es incoherente. ¿Por qué la lengua es incoherente? Mirad lo que dice el versículo 9 y versículo 12. Dice allí el 9: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Es contradictoria la lengua. Es incoherente. Con ella bendecimos a Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos. Qué culto más maravilloso hemos tenido hoy. Hemos adorado a Dios. Y luego salimos y somos capaces de hablar en contra de la imagen de Dios. Criticar a la imagen de Dios, que es el hombre, a la creación de Dios. ¿Ves qué incoherente que es la lengua? Por eso el Señor nos pone los ejemplos de la naturaleza. ¿Acaso vosotros habéis visto alguna vez a un árbol echar 2 clases de frutos diferentes? ¿Lo habéis visto? No. Nunca. Jamás. Jamás, dice la palabra de Dios, puede una higuera producir aceitunas o la vid higos. ¿Acaso alguna vez habéis ido a una fuente? Yo he ido muchos años a Cazorla y siempre he parado en una fuente que hay a mitad del camino. Y hemos bebido de esa agua. Y esa agua es buena para beber. Pero nunca, ningún año he parado y otro año ha sido
agua salada. Siempre está echando agua dulce. Una fuente no puede echar 2 clases de agua, salada y dulce. ¿Cómo es posible que tu lengua pueda bendecir a Dios y maldecir a lo creado por Dios? Qué incoherente, contradictoria que es la lengua. Por una parte bendecimos a Dios y por otra parte maldecimos a los hombres que son creados por Dios, hechos a la imagen de Dios. Y dice la palabra de Dios, el versículo 10, hermanos míos, esto no puede ser así. Esto no debe de ser así. Recordemos esta mañana 4 cosas. Piensa, ¿mi lengua es importante? ¿Mi lengua es destructora? ¿Mi lengua es indomable? ¿Mi lengua es incoherente? Piensa en esto. La lengua me descubre lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. Yo a veces que me pongo a hablar con personas y lo único que saben hablar es de fútbol, que es lo que hay en su corazón. No hace falta que lo digas, es fútbol. O motocicleta, o automovilismo, o deportes, o esto o lo otro. Y hay veces que me pongo a hablar con personas y me sacan textos bíblicos. Sí, porque el Señor dice esto y esto que hay en su corazón. Nos descubrimos. Y no digo que esté mal gustarte el deporte, el fútbol, las motos. No está mal esto. Pero el Señor está diciendo que lo que hay en tu corazón se descubre con tu boca. Yo recuerdo cuando era un niño, ya han pasado años. Mi mamá me llevaba al médico cuando me sentía mal de algo. Estaba malo, me llevaba al médico. Y siempre el médico me hacía algo que no me gustaba. Y era, abre la boca. Y muchas veces me metía el palo ese que sabes tú que... ¿eh? Y porque yo decía, ¿por qué siempre el médico me dice abre la boca? Porque viendo la lengua, viendo la boca, él descubría algunas de las enfermedades que el niño podía tener. Pues esto es igual, hermanos, en la palabra de Dios. Si un médico descubre una enfermedad por medio de la lengua, por medio de la situación de la boca, Dios es mucho más grande y sabio, descubre nuestra vida, la sabe, pero nosotros descubrimos también lo que hay dentro de tu corazón por medio de nuestra lengua, por medio de nuestra boca. Tu lengua te descubre, lleva cuidado con ella. Ahora, ¿cómo podemos domar la lengua? ¿Nos vamos o queréis que termine? ¿Cómo podemos domar la lengua? Es un veneno mortal, nadie puede domar. ¿Cómo? Este es el propósito principal de este libro, mostrarnos cómo podemos domar la lengua. El tema es que la fe sin obras es muerta. Nuestra fe se manifiesta por nuestras obras. Pero ¿cómo podemos manifestar esas obras? ¿Cómo podemos domar nuestra lengua? Ningún hombre puede domarla, un mundo de maldad llena de veneno mortal. ¿Cómo podemos domarla? Mirad cómo podemos domarla. Yo tenía que terminar aquí y decir, hermanos, este tema de cómo domar la lengua, tenéis que venir el domingo próximo, porque es el tema del domingo próximo. Pero mirad, solamente un poquito. Capítulo 1 de Santiago, estoy terminando ya, versículo 5. Mirad lo que dice ahí la palabra de Dios. Capítulo 1 de Santiago, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Capítulo 3. Versículo 17, el tema del domingo que viene. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen
la paz. ¿Cómo se manifiesta una fe viva? ¿Cómo domar mi lengua? Solamente hay una cosa, con la sabiduría del cielo, con la sabiduría de Dios. Hincando las rodillas delante del Señor en oración y decir, Señor, tú dices en tu palabra, el que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios. Yo quiero esa sabiduría para poder domar mi lengua, para poder hablar así, para que mi sí sea sí, mi no sea no, para que pueda amar a mis hermanos y cuando tenga que decirle algo, se lo diga a mi hermano y no a todos sus alrededores. Dame esa sabiduría, dame la sabiduría que desciende de lo alto, que es pura, que es pacífica, que está llena de bondad. Termino con un versículo. Aquel que fue el hombre más sabio de la tierra en aquel entonces, ¿sabéis cuál fue? ¿Quién fue? Salomón. Dice esto. Ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y la inteligencia viene del apartarse del mal. Job, capítulo 28, versículo 28. Memorízalo eso. Job 28, 28. Que el Señor nos ayude esta mañana. Que nosotros podamos pensar lo peligroso que tenemos dentro de nuestro ser, que es la lengua, y que podamos decir, Señor, ayúdame a domarla con la sabiduría de lo alto. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu ejemplo. Tú nos diste ese ejemplo de cómo tú, Señor, no maldecías a aquellos que te maldicieron, a aquellos que te clavaron en una cruz, sino dice tu palabra que encomendabas la causa a aquel que juzga justamente. Y te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú nos has hecho tus hijos. Y como hijos, Señor, queremos y deseamos, Señor, que tú nos des de esa sabiduría tuya que viene de lo alto para poder domar nuestra lengua. Que cada uno de nosotros nos demos cuenta, Señor, que somos tus hijos. Como hijos tuyos, Señor, debemos de adquirir esa sabiduría de lo alto. Señor, bendícenos, guíanos. Danos temor de ti, Señor. Danos hambre y sed de ti, para que podamos hacer tu santa y tu plena voluntad, Señor. Gracias por esta iglesia de Vista Alegre. Bendice cada miembro, bendice cada persona. Que en esta semana, Señor, puedan ser instrumentos útiles para predicar tu palabra a otras personas. Bendíceles en gran manera. Oramos, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.